Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Palmira, Colombia, la bella Colombia, y los que están también conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países, allá también en Puerto Rico, y los que están por internet también. Que Dios te bendiga, Miguel, grandemente y te siga usando, misionero Miguel Bermúdez Marín, grandemente en la obra de Dios en este tiempo final. Y a cada uno de nosotros también. Un saludo muy especial al doctor John Jairo Berrío López, representante a la Cámara de la República de Colombia, que se encuentra con su esposa también, Yarit Barbosa, y todos los que lo acompañan. Un saludo muy, pero que muy especial para usted, mi amigo, mi hermano. Para esta ocasión de hoy, domingo 21 de septiembre de este año 2025, tenemos como tema la restauración de todas las cosas. Este mensaje lo predicó el doctor William Soto el 25 de noviembre del 2006 en Osasco, São Paulo, Brasil. Y buscamos la escritura del Evangelio según San Lucas, la cual leeremos en este estudio bíblico de hoy bajo esta enseñanza bajo carpa. Nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y dijo una estrella de David allí a la derecha, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. La restauración de todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
En la primera venida del Señor, Dios envió al precursor de la primera venida, lo cual Malaquías lo había anunciado en el capítulo 3, verso 1 en adelante, donde nos dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese mensajero fue conocido por el nombre de Juan el Bautista, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación. Elías es un ministerio restaurador, y del Elías en su tercera manifestación y de su cuarta manifestación habló Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración, porque los discípulos le preguntaron. Eso está en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Verso 9 dice: Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, o sea, como precursor? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. En su cuarta manifestación de Elías, el Espíritu Santo operó ese ministerio en el reverendo William Marion Branham en Norteamérica. Trajo su mensaje y se fue. Él fue el Elías que habría de venir antes de la venida del Señor, lo cual en su tiempo fue un tiempo de restauración también. Vean, restauró a la iglesia nuevamente, los bautismos y todo lo correspondiente a esos días apostólicos. Ahora, cuando le preguntan a Jesús, no es necesario que Elías venga primero, ellos estaban preguntándole de el Elías en esos días. Pero miren la revelación que Jesús le dio allí a sus discípulos. Le estaba mostrando a ellos que iba a haber una próxima manifestación de ese ministerio de Elías. Ahora, cuando le dice: Elías viene primero y restaurará todas las cosas, viene primero a el cumplimiento de la segunda venida del Señor, o sea, a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Mas os digo que Elías ya vino. Ahí ya sí se refiere a Juan el Bautista. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí se le abrió las escrituras a sus discípulos. Ahora, comprendiendo que Elías es un ministerio restaurador, entonces podemos ver que para restaurar Dios todas las cosas, tiene que en este tiempo final tener en medio de la raza humana ese ministerio. Y el ministerio de Moisés, un ministerio dispensacional, y también el ministerio de Jesús, porque Dios no puede tener dos profetas al mismo tiempo, pero sí puede operar en una persona, en un profeta, 1, 2, 3,
los ministerios que Él desee operar. Y como está prometido en las Sagradas Escrituras, que en el fin del tiempo Él enviaría a sus ángeles, el Hijo del Hombre, viniendo con sus ángeles, ahí está el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías, en el cumplimiento de su venida, para restaurar todas las cosas y establecer así el reino del Mesías, el reino del Hijo de David, en Israel, que será la capital del planeta Tierra completo. Esa es una de las labores de Elías en su quinta manifestación: restaurar nuevamente el reino de Dios en la tierra. En el mensaje de Sion vendrá el libertador que restaurará a Israel. El doctor William Soto allí nos habló, eso fue el 4 de junio del 2009. Ahora este mensajero que estuvo en medio de la iglesia, así como estuvo el reverendo William Branham, trayendo el mensaje que precursa la segunda venida del Señor, lo cual en la primera venida fue Juan el Bautista. En ese tiempo vimos un mensajero allí en medio del pueblo hebreo, lo cual fue conocido en las Sagradas Escrituras como el arcángel Gabriel. Ese mensajero le estuvo hablando a María y le estuvo trayendo esas buenas nuevas, y le reveló también quién era Juan el Bautista, porque ya su pariente Elizabeth, la cual llevaba 6 meses de embarazo, iba a tener ese niño, y le reveló a María también quién era el precursor. Le dio a conocer quién era el precursor de ese que le nacería a la Virgen María. Trajo un mensaje completo en una porción que las Sagradas Escrituras muestra allí, pero vean ustedes, esa porción en este tiempo final se ha desmenuzado en varios años en la repetición de ese arcángel en medio de la iglesia novia, trayendo las buenas nuevas a su iglesia y mostrándole y dando a conocer quién fue el precursor de ese que le nacería a la iglesia novia en este tiempo final, como el cumplimiento del precursado. Ahora, Él nos dice aquí en este mensaje: y ahora ya tenemos un cuadro claro de la venida del libertador para restaurar a Israel. Ya podemos ver por dónde será. Miren, cuando los magos vinieron a Jerusalén buscando al Mesías, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos estaban allá en el territorio de Babilonia y Ur de los Caldeos, que queda al este de Israel, y ellos miraron de donde estaban, miraron hacia el oeste y vieron la estrella hacia el oeste en la tierra de Israel. El pueblo hebreo en el día postrero, que está al este del planeta Tierra, Medio Oriente, mirará hacia el oeste, porque la iglesia del Señor Jesucristo estará en su última etapa, que corresponde al oeste, porque el sol se pone por el oeste, la tarde corresponde al oeste, y al tiempo de la tarde habrá luz. El tiempo de la tarde corresponde al continente americano y sobre todo a la América Latina. Hay un escrito que Él nos dejó también, en donde Él nos mostró allí en la página de una de las libretas. Él nos escribe allí: la primera lluvia temprana fue en el este, Israel. La segunda lluvia tardía es en el oeste, América. La luz de la mañana fue en el este, Israel, Jerusalén. La luz de la tarde es en el oeste, América, continente, para la restauración de la iglesia novia a la vida eterna física. En el libro de las edades
editado, que fue un mensaje, una serie de mensajes predicados por el reverendo William Branham. Miren, él nos dice en la página 430, de esta versión, dice: ¿puede ver usted cómo aquel espíritu de Judas regresó como uno encima de un caballo blanco? Fue blanco tan semejante a Cristo. Le fue dada una corona al jinete del caballo blanco, como aquel espíritu ahora estaba en el líder del sistema nicolaíta, y él era el Papa con una triple corona, quien se sentaba como Dios en su templo. Ahí escribe Iglesia, y encima escribe de ese párrafo: 666, el Papa es igual Judas, llamándose el vicario de Cristo. Si vicario de Cristo quiere decir en vez de Cristo, o en lugar, o de parte de Dios, entonces el Papa se estaba llamando el Espíritu Santo, o mejor dicho, estaba echando fuera al Espíritu Santo para actuar en su lugar. Eso es el espíritu de Judas en él haciendo eso. ¿Ve usted? ¿Ve usted cómo conquistó saliendo victorioso y para conquistar? Cristo no hizo así. Todos los que vinieron a él ya estaban predestinados por el Padre, así como aquel espíritu, y algún día literalmente llegará a encarnarse en un hombre, y escribe ahí el Papa, quien encabezará el Concilio Mundial de Iglesias, así como hemos estado haciendo, y por medio de, aquí está tachadito, recuerde que Judas guardaba la bolsa, él controlará al mundo entero, y aquel sistema del anticristo poseerá todo y tratará de controlar a toda persona, pero Jesús volverá y destruirá todo esto con el esplendor de su venida, y su fin será el lago de fuego. Vean que Jesús, hay la escritura que nos leyó al final ahí nuestro hermano Miguel de memoria, donde él dice que él al volver, dice Pedro, eso está en Hechos, vamos a ver la que citó el misionero Miguel Bermúdez Marín, Hechos 3, verso 21, miren, dice: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, desde el 20, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, con la venida del Señor, su segunda venida. Todo esto que estamos aquí leyendo, vean, con el esplendor de su venida, ahí Él eliminará, quitará todo ese sistema y todo ese reino gentil. Pero ¿qué de la simiente verdadera? Sucederá exactamente como hemos dicho. El pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la palabra de verdad, proceder del mensajero de esta edad. En ella se encontrará la plenitud de Pentecostés, porque el Espíritu traerá de nuevo la gente a donde estaba en el principio. Eso es así, dice el Señor. Y es así, dice el Señor, porque así dice en las Escrituras. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Ahí dibujo una piedra angular, las edades a la izquierda,
y la parte de abajo en la base, desde la línea lluvia arregladamente, tiene una línea hasta abajo, una flecha, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, y ahí en lluvia temprana hasta la séptima edad, y tardía, y de la tardía a la piedra angular, y tardía como al principio, y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ahora dice que Dios va a restituir la edad. No restauró la iglesia. La edad luterana no restauró la iglesia, sino que empezó la reforma. La edad de Wesley no restauró. La edad pentecostal no restauró. Pero Dios tiene que restaurar porque no puede negar su palabra. Esto no es la resurrección de la iglesia, es la restauración. Y ahí a la derecha escribe la edad de la restauración total. Y una piedra angular y escribe 1 ahí, y las próximas 2, 3 y 4 hacia abajo, las últimas 3 edades y etapas. Dios llevará la iglesia de nuevo a Pentecostés como en el principio. Ahora fíjense en el versículo 25, donde nos dice por qué necesitamos restauración. La oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón se han comido todo menos la raíz y un poquito del tallo. Nos ha sido dicho que todos estos insectos son el mismo en distintas etapas. Eso es correcto. Son el espíritu del anticristo manifestado en la organización, la denominación y en la falsa doctrina a través de las edades. Y el tallo, ya que el tallo y la raíz van a ser restaurados, Dios no va a sembrar una iglesia nueva, sino que va a traer su planta original de nuevo a simiente original. Lo está haciendo, como dice en el versículo 23, por medio de la lluvia de la enseñanza o temprana. Enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto. Lluvia de la cosecha y escribe enseñanza, fe de rapto y escribe revelación. Y también escribe fe para el rapto. Ahora ahí en el margen, miren, dice, escribe la lluvia temprana es igual la enseñanza de los 7 truenos. La lluvia tardía o de la cosecha es igual la fe de rapto, los truenos. Ahora él sigue diciendo aquí, donde estábamos leyendo, por lo tanto, van a mirar del este hacia el oeste, o sea, el pueblo hebreo, y van a ver lo que están esperando allá. O sea, van a ver el cumplimiento de lo que ellos están esperando. ¿Dónde? En el oeste, en la América Latina y el Caribe. Es sencillo. Cuando usted quiere saber lo que va a salir en la mañana por el este, que es el sol, y lo quiere ver antes que salga por la mañana, ¿qué puede hacer usted? Pues en la tarde mirar hacia el oeste y ve el sol que está alumbrando y se va a poner. Pero después viene en la mañana y sale por el este. El mismo sol que se pone por el oeste va a salir por el este. Tan sencillo como eso. En el Evangelio según San Mateo, ahí nos muestra cómo iba a él a cumplir esta promesa. San Mateo capítulo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo
hasta el otro. Ahora miren aquí en este escrito también que él nos dejó, en donde nos muestra dónde iba a ser esa restauración de la iglesia, porque cada etapa tuvo una restauración en cada mensajero, en la porción correspondiente, y él escribe, las enumera 1, 2, 3, 4, y escribe la primera edad de la restauración de la iglesia con Cristo en Espíritu Santo en Lutero. Él dibuja ahí las últimas 3 y las enumera 1, 2, 3. Sería ahí la 1, Lutero. Segunda edad o etapa de restauración de la iglesia con Cristo escribe con Wesley, Juan Wesley, sería la 2. Y dibuja también una pirámide con las últimas 3 etapas. La tercera edad de la etapa de la iglesia con Cristo en William Branham, y escribe 3 en la parte de las edades ahí. Y para 4, la cuarta etapa de restauración de la iglesia con Cristo en su ángel y una piedra angular, y él escribe 4 allí y dibuja las 3 que ya habían terminado. Ahora él sigue diciendo aquí: por eso, cuando ellos vean a Cristo manifestado por el oeste, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la visión de la carpa, dirán: este es el que nosotros estamos esperando. En el libro de citas, allí en la página 22, este libro es una recopilación de extractos de mensajes predicados por el reverendo William Branham. Ahora, si queremos ver cómo Dios en su venida iba a llevar a cabo esa restauración, tenemos que ir al precursor para ver cómo él habló que sería esa restauración y cómo Dios la iba a llevar a cabo para que no nos pase por alto. Así como tenían que en su primera venida mirar y ver el mensaje que trajo Juan el Bautista para que no se les pasara por alto cuando estuviera cumpliéndose la venida del precursado. Ahora dice aquí en la página 22, párrafo 176, y allí están esos 2 testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán, o sea, el pueblo hebreo, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y su novia, cuando José fue a Egipto, él no llevó a sus hermanos con él, pero él tenía a su novia allí. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, no había nadie presente. Está exactamente bien. Y cuando se dé él mismo a conocer a estos judíos, no va a haber nadie allí, solo los judíos. Allí están esos que mataron a José, parados allí. Y dijo: bueno, yo soy José, vuestro hermano. Y lloró y dijeron: ahora sabemos que estamos expuestos a ello, porque lo matamos. La misma cosa, esos judíos van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida. Ahora de la persecución, corriéndolos otra vez a la patria natal, los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo allá. Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: ese es el que hemos esperado, allí está Él, Él se levantará con sanidad en sus alas. Los judíos ven a Cristo viniendo por su novia, escribe allí, y escribe también Moisés y Elías, y sus predicaciones atormentan. Ahora, en el mensaje titulado
5 manifestaciones definitivas del poder de Dios, o las 5 identificaciones definitivas. Miren, aquí nos dice el reverendo William Branham, ¿quién estableció esta iglesia? Jesucristo. Ningún obispo, ningún grupo de hombres, ningún papa, ningún poder de hechura de hombre. Pero Jesucristo habló de esto como su reino, escribe su iglesia, que vendría en poder. Algunos de los que están aquí, capítulo 16 de Mateo, de cierto les digo, algunos de los que están aquí no verán la muerte hasta que vean al reino de Dios viniendo en poder. Escribe la iglesia adoptada y una piedra angular a la derecha. Solo unos pocos días después de eso, Él fue crucificado y el Espíritu Santo cayó. Algunos de los que están aquí no verán muerte hasta no ver al reino de Dios. ¿Restaurarás el reino ahora?, le preguntaron los judíos. Él respondió: no os toca a vosotros el conocer el tiempo o las sazones, lo que el Padre ha puesto en su propia mente, pero vosotros recibiréis poder. Hechos 1. Vosotros recibiréis poder luego que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Vosotros recibiréis poder luego que hayáis sido hechos obispos, luego de haber sido hechos predicadores, luego de haber sido hecho un papa, luego de haber sido hecho sacerdote. No, vosotros recibiréis poder luego que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Ese era el testigo por el cual Dios estaba buscando, un testigo luego del Espíritu Santo haber venido. No un testigo de que yo soy un obispo, no un testigo de que yo soy un pastor, sino un testigo de ¿qué? Del Rey resucitado. Esa es la verdadera iglesia del Dios vivo. Y mire, él escribe allí, Dios está restaurando su reino, su iglesia, en lo espiritual y luego en lo físico con la adopción. Dios está restaurando su reino, su iglesia, en lo espiritual y luego en lo físico con la adopción. Y dibujo una piedra angular y las edades allí a la derecha, a la izquierda. Sigue diciendo aquí el doctor William Soto, y luego después va a salir por el este lo mismo que han visto en el oeste. Tan sencillo como eso. Recuerden cómo gira el sol y él da la vuelta al mundo, vean, del este a oeste, y ese sol sale luego por el este. Lo que se está viendo en el oeste regresa y se ve en el este. No da la vuelta para atrás, al revés. Ahora dice: de Sion vendrá el libertador que restaurará a Israel. En el libro de los sellos, página 24, dice el reverendo William Branham, en esta serie de mensajes que predicó de los sellos, nos dice aquí: ahora note que él permitió que fuera educado con la sabiduría mundana para que así pudiera fallar y mostrar que no es por sabiduría humana que seremos libertados, sino por la fe. ¿Cómo? Por la fe, no por sabiduría humana. Dios permitió que obtuviera una educación tan elevada hasta el punto que él podía enseñar sabiduría a los egipcios. Él era muy inteligente. Está hablando de Moisés. Dios estaba con aquella familia sencilla que quizás ni podía firmar su nombre, y ahora Moisés fue metido a las escuelas más avanzadas y obtuvo una educación tan completa hasta que podía enseñar sabiduría a los maestros. Podía enseñar hasta a los genios. Dios permitió que llegara a esta condición para así poder manifestarse en humildad, para mostrar que la sabiduría humana no significa nada. Y Moisés falló miserablemente en su genio.
Dios lo permitió para cumplir su propósito, para que fallara. Y en verdad falló y hasta cayó. Ahora todo esto fue para mostrar que no es por poder, ni por fuerza, ni por la sabiduría de Egipto, ni por la sabiduría de nuestras escuelas, ni por el poder de nuestros seminarios, ni por el número de organizaciones, ni por el poder de la enseñanza sabia, sino por mi espíritu, dice Dios. La sabiduría de Moisés se le fue por completo cuando se encontró con Dios en la zarza que ardía, y se quitó los zapatos y se humilló y se olvidó de su sabiduría. Dios estaba preparando la liberación. ¿Cómo estaba preparando la liberación? Pues con el libertador. Tenía que entrenarlo en sabiduría humana para poder permitir que cayera y enseñarle que no podemos apoyarnos en el brazo de nuestra propia sabiduría, ni aun en la sabiduría de cualquier otro. Lo dejó caer para mostrar su mano. ¿Lo puede ver usted? El propósito de Dios en hacer esto era para poder manifestarse en humildad. Permitió que Moisés llegara al puesto más elevado antes de llegar a ser el próximo faraón. Era un poderoso general en el ejército. Según la historia, Moisés mismo conquistó los países vecinos. Luego, cuando se convirtió a la obra de Dios con todo su talento, Dios lo dejó caer de cabeza para entonces ponerlo allá en el desierto y sacarle todo aquello a golpes, y luego aparecerse ante Moisés en humildad, escribe ahí sencillez, y enviarlo con un palo en la mano para librar al pueblo. Moisés no pudo hacer eso con su entrenamiento militar, ni con su educación científica, ni con fuerza militar, pero Dios le dio un palo chueco del desierto y con eso fue y libertó al pueblo. Dios en la humildad, en la simplicidad, escribe sencillo. Dios estaba en el palo chueco y en Moisés. Por cuanto Moisés tenía el palo, lo tenía Dios, porque Dios estaba en Moisés. Qué hermoso eso. Moisés tenía el palo y lo tenía entonces Dios. Dios estaba en Moisés. Y nosotros, vean, al tener la palabra, que es la vara, que es la palabra, tenemos a Dios. Y Dios nos tiene a nosotros. Ahora miren, Él aquí sigue diciendo: Él conocerá todo el programa divino para la restauración de Israel. ¿Quién? Ese libertador. Si Él conoció cómo libertar al pueblo hebreo de Egipto en ese primer éxodo, y ese era un ministerio dispensacional, el ministerio de Moisés, y fue prometido que ese ministerio volvería nuevamente a repetirse como uno de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, entonces sabrá también cómo libertar al pueblo, a los escogidos de Dios, para escapar en el tercer éxodo, porque el segundo éxodo lo hizo Jesús, un mensajero dispensacional también, y el tercer éxodo lo está haciendo, lo está realizando, esa liberación en este tiempo final, ese ministerio de Moisés, de Elías y de Jesús, y ahí seremos restaurados en la totalidad, con un cuerpo eterno y glorificado que Él prometió para cada uno de nosotros. Y seremos libertados, no tan solo de este cuerpo, sino de los juicios divinos que estarán cayendo sobre este planeta Tierra en la gran tribulación, porque estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Él conocerá todo el programa divino para la restauración de Israel, y conocerá todo el programa divino. ¿Para qué? Para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. O sea, no va a dejar la iglesia para irse a Israel. Ya están seguros ustedes. Así que no se preocupen. Aunque se dé viajecitos de vez en cuando, no los dejaré hasta que seamos transformados y ya se torne el Señor completamente a Israel. Vean, no podrá dejar a la iglesia novia para irse allá. Se quedará con la iglesia novia
hasta que estén completamente listos y preparados para recibir su transformación. Y trabajará arduamente, y donde quiera que él tenga que ir, él va. Y él irá por sus escogidos, y lo que tenga que hacer, y lo que tenga que interceder por ese miembro del cuerpo místico de creyentes, por ese individuo, él lo hará. Porque no nos vamos de aquí sin que ese último esté preparado. O usted, cuando va a salir a un sitio, se monta en el carro y se va sin chequear que estén todos sus hijos. Y si son muchos, hay que hasta contarlos. Lo digo porque me pasaba en mi casa. Mi papá tiraba el asiento para atrás, el brazo para atrás, y nos contaba: 1, 2, 3, 4, 5, ahí están todos, ahora nos vamos. Porque a veces éramos traviesos, nos metíamos en el asiento último y nos escondíamos, porque sabíamos que él contaba. Y entonces él se desesperaba: ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Chequeate que se quedó dentro. Era que estábamos escondidos. Es verdad que a veces nos ganábamos algún coscorrón si había prisa. Imagínate, con prisa y uno jugando. Ya para la próxima lo pensaba 2 veces: te toca a ti el coscorrón. Pero vean, así como el padre de familia, nuestro padre, y si son más de 5, hay uno por ahí que son 9, eran 9 o más, pues ya hay más, hay que contar porque no se vaya a quedar uno. Pues Dios cuenta a todos sus hijos y ni uno se quedará. Porque si deja la iglesia, vean, si deja a la iglesia, no podrá ocurrir la resurrección ni la transformación de los vivos. Por lo tanto, ningún mensajero que ya Dios manifestó en la tierra, en un ser humano, en un profeta, que se haya ido, que se fue, entonces no puede ser uno de los que ya Dios operó algún ministerio. Porque no puede irse ese mensajero sin que la iglesia novia esté lista. Ahora hay una serie de eventos que estarán siendo llevados a cabo en este tiempo final, en donde estaremos viendo la forma y la manera en que esa lista estará tan y tan completa, o sea, tan certera, que él entonces sí se podrá ir, y entonces sí va a permitir, como dijo en la primera venida del Señor: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Entonces él podrá ir a la 6ª dimensión y buscar a los que van a resucitar. Así fue la primera venida del Señor. Pasó por el paraíso, se trajo a Abraham, Isaac, Jacob, vean, todos los del Antiguo Testamento, y dice la Escritura que le aparecieron a muchos, resucitaron, pero dice después de la resurrección de él. Ahora todos esos eventos estarán siendo llevados a cabo en este tiempo final, en donde Apocalipsis 11 se cumplirá. Vean, es permitido por Dios lo que le va a pasar ahí a los 2 olivos. Porque, vean ustedes, aunque nos salimos un chipito ahí de la línea, pero vamos a leer esta porción de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿ve? Su mensaje, cuando hayan acabado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
Vean lo mismo que pasó en la primera venida del Señor. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Ahora miren como lo que pasó con esta persona allí en los Estados Unidos, Kirk, el cual le dispararon. Vean cómo está ya el mundo. Y Charlie Kirk. Y vean ustedes, si ese sueño que tuvo la hermana allí en ese tiempo del hermano Branham, él cuando lo relata, cuando él habla de ese sueño, ahí el Espíritu Santo dice, no, esto será más adelante. Pero vean cómo ese sueño fue mandado y enviado bajo el ministerio del cuarto Elías, y es bajo el ministerio de Elías en su quinta manifestación como uno de los 2 olivos. Pues eso el Espíritu Santo lo corrigió y dijo, no, eso será más adelante, eso no sucederá ahora, porque ella vio en visión o en sueño eso que estaba sucediendo allí. Y vean cómo el mundo va moviéndose a eso. Ya ahora viene uno, no me gusta aquel, pues se levanta y agarra un espíritu de la quinta dimensión esa persona y agarra y le quita la vida a otro, porque no le guste quizás su forma o no le guste lo que esa persona está hablando. Ahora, todo eso pues ya el mundo se va preparando para eso que va a venir. En la página 128 del libro de citas, miren allí en el tiempo de Jesús, Judas Iscariote, y aunque él no lo hizo con sus manos, pero entregó a su maestro. Y porque es culpable tanto el que mata como el que manda matar. Por lo tanto, ahí fue culpable Judas Iscariote también. ¿Y cómo sabemos que fue un espíritu el que lo tomó? Porque después estaba arrepentido, se dio cuenta que había entregado sangre inocente. Ahora fue al lugar equivocado buscando misericordia. Se fue directo otra vez a los fariseos y saduceos a devolverle la plata. Si llega a irse directo a Jesús, mira, hice esto, perdóname, hice esto, no debía hacerlo, hubiese conseguido misericordia. Ahora ahí el espíritu del diablo, del maligno, lo dejó y se dio cuenta lo que había hecho. Y las personas cuando cometen esos actos, luego se dan cuenta, como decimos en Puerto Rico, la metí de pata que han dado, porque luego se dan cuenta que no debieron haberlo hecho. Es ese espíritu maligno el que entró a Judas Iscariote. Dice que con el bocado entró Satanás, ¿ves? Y ahí lo inspiró para hacer eso. Y después usted ve personas alegrándose porque hicieron eso. Pero miren, en la Escritura está que de lo que le ocurrirá a los 2 olivos, las naciones se alegrarán también, hasta regalos se van a enviar, porque eliminaron a ese que los atormentaba. Todo es un reflejo, vea, de situaciones en el diario vivir, que luego cuando se cumple plenamente, ahí ven las Escrituras cumpliéndose en la persona que completamente se cumpliría.
Ahora miren en la página 128 del libro de citas, párrafo 11:45, dice: ha sido atado no al río Éufrates, sino a la puerta de credos y dogmas, de modo que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia a causa de sistemas hechos por hombres. Pero ella va a ser libertada, ella está regresando. Eso es lo que dijo la Biblia. Y esos dos se encuentran sobre los campos de batalla: Lucifer, y escribe el diablo en el 666, y Miguel, y escribe Miguel, Cristo en su ángel, y Miguel otra vez, como en el principio. Y él escribe encima de ese párrafo: liberación es igual por el arcángel Miguel. Y a la derecha hacia arriba escribe Moisés y Elías. Ahora, en el mensaje del futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, dice el reverendo William Branham, en la página 62, dice: ahora, ¿cómo sabe usted que eres una parte? Porque la palabra de la hora, la promesa del día, que es una restauración otra vez al primer día, el primer día. Y Él restaurará el corazón de los hijos a los padres, trayendo una restauración nuevamente a lo pentecostal genuino. Escribe año 50. No sensaciones, y manifestará la luz de la tarde, el mismo sol que se mostró en la luz de la mañana. Eso está prometido para el día. Amén, amén. Y escribe la restauración hacia el octavo día, a la derecha hacia arriba. ¿En dónde estamos, amigos? ¿En dónde estamos? Solo esperando ahora de quitarnos de en medio. Así que Revelación 11, y escribe Moisés y Elías, pueda ser hecho, dado a conocer a los judíos. Eso es cierto, viene el rapto. Y escribe la luz de la cima, la luz del octavo día, Moisés y Elías, los 144,000 judíos y el rapto. Sigue diciendo él, más adelantito ahí dice: lo están esperando, podrán decir. O sea, el pueblo hebreo lo están esperando, podrán decir, lo estamos esperando y lo vamos a ver. Pero los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo podrán decir, pero nosotros lo vamos a ver primero. O sea, van a ver primero ¿a quién? Al cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Miren en el libro de los sellos, en la página 453, dice allí el reverendo William Branham: ahora fijémonos en estos judíos. Ellos estaban ciegos y no era asunto de ellos que pudiesen cambiar, porque Dios así lo había hecho. Y así será con ellos hasta la edad cuando llegue el profeta prometido. Y escribe la edad de la piedra angular y su mensajero. Escribe encima ahí de esa oración: y una piedra angular a la derecha. Pueden enviar misioneros y cuantas cosas más, pero Israel nunca será convertido hasta que lleguen estos dos profetas, o sea, estos dos ministerios en ese profeta. Y eso será después del rapto de la iglesia gentil, o sea, después de la subida de la iglesia a la edad de la piedra angular. Es tan igual como fue imposible para la edad del becerro poder recibir la llamada del león, porque Dios ha dicho en su palabra que había salido el espíritu de becerro, y luego en las edades de los reformadores salió un hombre. ¿Ven lo que digo? Solamente eso podían recibir en esa edad, y por ahora ellos están ciegos. Pero viene la edad cuando habrá llegado el final para los gentiles, y ahí escribe encima la octava edad, la de la piedra angular. Pero viene la edad cuando habrá llegado el fin o el final de los gentiles. Veámoslo como un árbol. Las raíces fueron judías, luego el árbol fue cortado y los gentiles fueron injertados, el árbol de olivas silvestres, y ahora está produciendo su fruto.
Pero cuando esa novia gentil es cortada, como hablé en el mensaje, el árbol de la novia, y ella es llevada a la presencia de Dios, Dios entonces pondrá acá a un lado los gentiles incrédulos, las vírgenes fatuas que quedaron, e injertará de nuevo a los judíos. Así lo prometió. Ella le escribe a la derecha, hacia arriba: las raíces fueron judías. Y el árbol novia termina con judíos en la copa, porque la edad de la piedra angular es una edad judía. Así lo prometió hacer. Pero hasta que llegue ese día, escribo octavo día, pues el que sabe hacia dónde va, él está bien. El que no sabe está tropezando en las tinieblas. Entonces será cuando los judíos serán convertidos en esa edad. Y dibuja una piedrita angular a la derecha. ¿Serán convertidos dónde? En la edad de la piedra angular. Es como fue en las diversas edades de la iglesia. Bajo el poder de la unción de la promesa, cada uno recibirá a Jesucristo, pero no sucederá durante el tiempo de los gentiles. Y escribe de las 7 edades. Las 7 edades. Y a la izquierda, también hacia arriba, escribe el sello de Dios. Lo reciben los 144,000. Ahora podemos ir entendiendo más claramente lo que hablamos ayer y podemos ir teniendo un cuadro claro de todo este programa de restauración. Miren el mensaje, el mensajero del atardecer. Allí también nos dice el reverendo William Branham: Joel profetizó de ello lo que el revoltón dejó, el caterpillar se lo comió, y hasta llegar al final. Pero Dios prometió: yo restauraré, dice el Señor, y Él lo hará. Pero antes de que Él pueda restaurar eso a su estado espiritual, y dice, en el año del jubileo, escribe allí, la iglesia gentil tiene que ser quitada. Él no tendrá 2 de ellas a la misma vez. Ahora, usted no puede hacer que las escrituras se tuerzan ellas mismas de esa manera, ¿ve? Él nunca ha tenido 2 testigos al mismo tiempo, testigos mayores. Y él no tiene 2 iglesias al mismo tiempo. Y ella escribe: Dios no tiene 2 testigos mayores al mismo tiempo. La iglesia gentil tiene que ser quitada para Él restaurar a lo original. En un escrito aquí también, Él nos dice: miren, el que recibe a Elías, Moisés y al Mesías, recompensa de la restauración del reino recibirá. La adopción recibirá. El que recibe a Elías, Moisés y al Mesías, ahí está el Hijo del Hombre con sus ángeles, recompensa de la restauración del reino recibirá. La adopción recibirá. Sigue diciendo él allí en ese mensaje: y va a cumplir su segunda venida. Será el Verbo nuevamente manifestándose en el día postrero, y lo vamos a ver en el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea, ahí en el cumplimiento de la visión de la carpa estaríamos viendo ese ministerio mesiánico, ese ministerio de Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Ahí el ángel del pacto va a estar obrando. Será una obra de Dios por medio del ángel del pacto, y todo eso en la Jerusalén espiritual, en el monte de Sión espiritual. Ahora Él nos dijo que ahí era donde los truenos estarían emitiendo sus voces. En la página 155, párrafo 1387 del libro de citas, dice: ahora en hacer esto he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas copas,
las últimas 7 copas y las últimas 7 trompetas y los últimos 7 truenos del libro de Apocalipsis, ligándolos juntos en esta hora en que vivimos, siguiendo la apertura de los 7 sellos, las 7 edades de la iglesia, por lo cual no pudiéramos obtener campo para hacerlo, por lo cual yo espero que tan pronto como yo pueda, nosotros podemos obtener un lugar suficiente para eso, sea aquí en Louisville, New Albany, o sea que pongamos una carpa para que nos podamos quedar todo lo que el Señor nos guíe a hacer. Escribe una carpa, 2002, escribe carpa también a la derecha. Todos estos escritos ustedes lo tienen. Y escribe las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos. La enseñanza en la carpa es igual, los truenos. Porque el reverendo William Branham deseaba hacer de él esa promesa, pero no pudo, no era para su tiempo, ni tampoco él tenía ese ministerio, aunque lo tenía en su 4ª manifestación, el de Elías. Era el ministerio de Elías en su 5ª manifestación y el de Moisés en su 2ª manifestación o 3ª manifestación, si contamos el ministerio de Jesús como el ministerio de Moisés, porque en Jesús estaban todos los ministerios. Ahora, en el mensaje de las edades, miren también allí en la página 368, dice: ahora este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará 2 cosas. Primero, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Ahí a la izquierda escribe Apocalipsis 10 del 1 al 7 y escribe los 7 truenos. Segundo, él revelará los misterios de los 7 truenos de Apocalipsis 10, los cuales son las revelaciones contenidas en los 7 sellos. Serán estos misterios verdades, revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres de Pentecostés. Exactamente así será. Y él escribe allí: los truenos para la restauración a todo lo que se perdió. ¿Qué es lo que traería la restauración? Los truenos para todo lo que se perdió. Lo que se perdió, ¿dónde? Allá en la caída, en el huerto del Edén. En el mensaje que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para trabajar unidos en la obra de Dios, que fue predicado el 1 de agosto del 2009 por el doctor William Soto en Monterrey, México. Él nos dice allí: así que vean, los judíos están esperando a Elías, están esperando a Moisés y están esperando al Mesías. Y los 3 que están esperando, ellos creen que será realmente una persona del tiempo donde esa promesa se cumple. Aquí en un escrito también él nos dejó y escribe: primero restaura a su iglesia y luego a Israel. O sea, primero la labor es para la iglesia novia y luego para Israel, pero ellos están esperándolo. Pero vean, él dice: primero restaura a su iglesia y luego a Israel. Están esperando a Elías y están esperando por consiguiente un hombre del tiempo en que esa promesa se cumpla. Un hombre nacido en esta tierra a través de un hombre y de una mujer. Hay un escrito en el libro El Mesías y el Judaísmo, que allí él nos dejó. Miren este escrito: el Mesías será un hombre nacido de un hombre y una mujer. Eso fue lo que en la conversación que tuvo el reverendo William Branham con un rabino, que le preguntó cómo sería o cómo se manifestaría el Mesías, y ellos le dijeron, o él le dijo: un profeta, será un profeta. Ellos están esperando a un hombre, como fue en la primera venida del Señor. Se esperaban que él iba a cumplir esa promesa de Isaías, donde dijo que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, y que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una escritura tan grande y tan tremenda, la interpretaron a su manera, y
pensaban, bueno, cuando esa escritura se cumpla, eso va a haber trompetas por todos lados, se va a abrir el cielo, bajará aquí al Sanedrín o al sumo pontífice, eso va a ser algo apoteósico. Y le llegó un sencillo obrero de la construcción, un muchachito que lo señalaban como que era bastardo y muchas cosas hablaban. O sea, vean cómo Dios cumplió la primera venida. Y era alguien que conocían, porque ahora así cualquiera creen en Jesús. Le preguntan quién era Jesús. El cumplimiento de la... Pero, ¿qué si Dios cumple eso nuevamente en su segunda venida? ¿Lo creerán? ¿Ve? Entonces lo mismo que usted haría en su segunda venida, haría en su primera venida, si usted estuviera allí. Y allí, mire, un hombre del común del pueblo, trayendo enseñanza entre el pueblo, que se le ensuciaban los pies también, en donde no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. El Dios creador de los cielos y de la tierra no tenía un lugar. Y así Dios cumplió su venida, cumplió su primera venida. Que no se nos pase por alto la segunda venida, porque si la primera venida fue sencilla, la segunda iba a ser más sencilla todavía. Ahora, sigue diciendo él, y están esperando a Moisés, un profeta como Moisés, un hombre de esta tierra en el cual esté ese ministerio, y están esperando al Mesías, un hombre que nazca en esta tierra y que en él esté el Espíritu de Dios cumpliendo esa promesa. En el libro de citas, en la página 57, párrafo 494, nos dice: el espíritu de Elías fuera de esta iglesia gentil solo continuará directamente hacia adentro de esa iglesia judía. Irá directamente hacia adentro y llamará a Moisés con él. Es la primera vez que ese ministerio de Elías ministra en y al lado de ese ministerio de Moisés, o sea, esos dos ministerios juntos en este tiempo final. Y entra y pasa del lugar santo al lugar santísimo, a la edad de la piedra angular. Ahí dibuja una piedra angular, las edades y las flechas hacia la piedra angular. O sea, y llamará a Moisés con él. Ahora, ¿cómo lo iba a llamar? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ese ministerio llamaría a Moisés con él? ¿Lo ven ustedes? Y él predicará el mismo mensaje de Pentecostés a los judíos. Año de jubileo, escribe Levítico 25, los cuales rechazaron al Mesías. Amén. ¿Lo ven ustedes? Será el mismo mensaje pentecostal que estos judíos predicarán directamente otra vez a ellos. Arriba escribe Moisés y Elías, y a la izquierda la señal, o la edad judía es igual dispensación de reino y edad de la piedra angular. La edad gentil también escribe ahí. Miren en la página 41, también nos dice el reverendo William Branham, en el párrafo 336, dice: y usted está mirando que el agua se torna en sangre y cosas así. Eso viene a Israel otra vez, allá con Moisés y Elías. Escribe Moisés y Elías a la derecha. Y encima también escribe segundo Moisés y tercer y quinto Elías. Cuando ellos regresen, Elías por la cuarta vez vuelve. Ahí sería en su quinta manifestación. Y el espíritu de ninguno de los dos estaba muerto. O Moisés murió, no supieron dónde lo sepultaron. Él seguramente fue levantado allí algún tiempo entre entonces y allá, porque en el monte de la transfiguración, allí estaban hablando con Jesús. ¿No es así? ¿Ve? De modo que ellos volverán a ser puestos a muerte y estarán postrados en la calle espiritual llamada Sodoma, donde nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén. A ellos les predicarán los judíos y herirán la tierra y cerrarán los cielos, y etcétera. Así, y al fin del ministerio, y escribe Elías, al fin del ministerio gentil, trasladará y conectará con eso,
y los gentiles irán a su hogar, y ese ministerio seguirá. Escribe Elías. Y escribe: el ministerio de Elías pasa de los gentiles a los judíos. En la página 165, párrafo 1471, nos dice: ese no fue Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías. Elías fue solo un hombre. Ahora hemos tenido los Elías y abrigos de los Elías y mantos de los Elías y todo de los Elías, pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él ha de venir según Mateo el 17, Lucas 17:30, dice que el Hijo del Hombre ha de revelarse entre su gente, no un hombre, Dios, pero vendrá por un profeta, y él nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo tiempo. Y arriba escribe: dos profetas mayores, el Hijo del Hombre en un profeta. Elías es igual, es Jesucristo. Ahora miren, aquí hay otro lugar donde él nos escribe una libreta: Elías el restaurador. Una piedra angular de las edades y una flecha hacia la piedra angular y hacia la séptima edad, porque vean, restauró allí bajo ese ministerio cuarto de Elías en la séptima edad, pero vuelve a restaurar en la piedra angular bajo el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Elías el restaurador, en el monte de Dios su iglesia y el siervo apacible. El Elías de este día, tiempo, escribe, es el Señor Jesucristo. Y entre medio escribe: el ministerio de Jesús es el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo en carne. Ese es el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo en carne. Vuelvo a leerlo nuevamente, todo ese párrafo. Elías el restaurador, y ahí el dibujo: en el monte de Dios su iglesia y el siervo apacible. El Elías de este día, raya, tiempo, es el Señor Jesucristo. Y entre medio escribe: el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo en carne. Y abajo otra oración: los ministerios del quinto Elías, tercer Moisés, segundo o tercer Jesús. Ahora sigue diciendo él aquí: eso es lo que está esperando el pueblo hebreo, y ellos no van a recibir otra cosa. Ellos no reciben a un profeta que ya está muerto. Ellos no reciben un profeta que ya está muerto. Tiene que estar vivo y que hable y que les dé el mensaje de la gran voz de trompeta de Isaías capítulo 27, verso 13, que es el que llamará y juntará, con el cual serán llamados y juntados las tribus perdidas con las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, para consolidar las 12 tribus en un reino, el reino de David siendo restaurado y siendo establecido el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué cosas serían restauradas? Aquí nos las coloca, escribe las cosas que serán restauradas con la venida del Señor. Escribe la palabra, el título de propiedad, la vida eterna, la inmortalidad. La palabra de las cosas que serán restauradas con la venida del Señor. La palabra, el título de propiedad, la vida eterna, la inmortalidad. Y también aquí hay otro escrito donde dice: Adán y Eva pecaron cuando todavía no habían recibido la adopción en el reino de Dios, y perdió la vida eterna y toda su descendencia vino a ser mortal.
pero el ser humano sería redimido por el Mesías y restaurado a la vida eterna y al reino de Dios. Ahora miren, en Jeremías, allí nos dice, en el capítulo 31 de Jeremías, dice, verso 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por el camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín, y Efraín es mi primogénito. Y dibuja una estrella de David a la derecha, escribe hacia arriba, Efraín es igual, el primogénito. Ahora, ¿cómo los va a hacer volver? Vean, dice, con misericordia. O sea que Dios extenderá su misericordia sobre ellos. Ahora, si viene como león de la tribu de Judá y ya no es cordero de Dios, entonces, miren, él aquí nos escribe, la restauración es con la misericordia manifestada de Dios. La restauración es con la misericordia manifestada de Dios. Y si es con la misericordia manifestada de Dios, y ya Él no está como sumo sacerdote en la séptima dimensión, entonces, vean, tiene que haber ese propiciatorio, lo cual en el libro de las Edades sin editar, página 562, miren, dice, Edades sin editar, así como los vemos ahora, ese era el trono de Dios en el cielo. Moisés lo hizo en la tierra según el modelo. Era el trono de Dios porque su tribunal estaba representado aquí en la tierra, en el lugar santísimo. Todo Israel venía a ese lugar para hallar misericordia, porque Dios solamente los encontraba bajo la sangre derramada. Allá arriba, el principio del párrafo dibuja una estrella de David a la izquierda. Ahora escuchen bien. Entonces la gloria chequina se levantó de ese propiciatorio un día y se asentó en otro tabernáculo. Amén. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, el tribunal de Dios. Si lo hablaren contra mí, le será perdonado. Hablen, otro que viene, otro propiciatorio. Y escribe a la izquierda, propiciatorio humano, Moisés y Elías. Y escribe también el trono de Dios, tribunal de juicio, lugar santísimo. Hablen, si hablaren contra el Hijo del Hombre, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a morar en el corazón de la gente, y escribe alma. Una palabra contra él nunca será perdonada. Y dibuja una piedrita angular y 3 círculos. Y escribe, otro propiciatorio viene. Y si en el propiciatorio, en la primera venida del Señor, ven, ese propiciatorio hubo misericordia, pues entonces en ese otro propiciatorio tiene que haber misericordia. Y si Él los libertará, dice, la restauración es con misericordia, pues entonces ya vemos que esos ministerios de Moisés y Elías, ahí está la misericordia. Se pone más severo y más severo todo el tiempo el juicio, porque Dios está continuamente agotando su paciencia, tratando de conseguir que pecadores vengan a Él para ser reconciliados. Primero, Él estaba en los cielos arriba y resplandeció a través de las estrellas. En segundo, Él estaba sobre la tierra resplandeciendo a través de la gran gloria chequina. Luego, Él vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros, y todavía agotando su paciencia. Entonces Él redimió al hombre por medio de su sangre. Entró en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, y hablar contra eso es una cosa sin remedio, perdida. Dibuja una estrella de David a la izquierda y escribe la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a la derecha una estrella de David y escribe logos y la piedra angular y las edades.
Ahora pueden ver dónde viene el sacudimiento. Estamos en un tiempo que ellos no se dan cuenta. La gente no puede comprender lo que significa. Ahora, el primer trono estaba en el cielo, el tribunal. El segundo trono estaba en Cristo. El tercer trono está en el hombre. Y escriben Moisés y Elías, la iglesia, el lugar santísimo. Y escribe primer trono, segundo en Cristo, tercero en el hombre. Y a la izquierda escribe trono en el cielo. Y en la página 564, ahí abajo nos dice: el alma del hombre es la naturaleza del espíritu, y el espíritu mora en el corazón del hombre. Ahora, ¿qué son los atrios exteriores? Esa es la carne. ¿Ven? Esa es la primera cosa a la que ustedes vienen, la carne. Ustedes tienen que consumir eso primero. Ustedes tienen que pasar más allá de la carne. Yo no tengo ganas de levantarme e ir a la iglesia. Los caminos están muy resbalosos. O yo me quedo mejor en casa viéndolo por televisión. Vean, tiene que pasar. Dice, hace mucho calor allí. O iglesia, yo no sé. Esa es la carne. Muy bien. Ahora ustedes tienen que consumir y caminar a través de eso. Dios tiene que pasar a través de eso. La próxima vez que Él viene, Él tiene que entrar al alma. Esa es la naturaleza. O, ¿qué dirán los yones acerca de mí? Oh, hermano, ustedes saben, mi iglesia me echará afuera si yo hago algo así. ¿Ven? Pero ustedes tienen que caminar a través de eso. Y cuando ustedes caminan a través de eso, entonces Él entra al corazón. Y allí es donde Él ocupa el trono. Agarra los controles de su vida. Ese es el Espíritu Santo en ustedes. Jesús dijo, mucho mejor fuera que una piedra de molino se le colocase o se le colgase de su cuello y se le hundiese en lo profundo del mar, que aún ofender a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Ofender nada más. No hacerles algún daño, tan solo ofenderlos. Miren, no hacerle un daño, sino ofender a un hijo de Dios. Eso nada más. Con solo disgustarlos, hacer algo, sería mejor que ustedes mismos se ahogaran o que nunca hubieran nacido en la tierra, que aún ofender a alguno. ¿Lo digo en serio? La congregación dice amén. ¿Podría Él mentir? No. ¿Lo dijeron los apóstoles? No. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si aún ofendéis a alguno de ellos, estos pequeñitos que creen en mí. ¿Ves? Se pone cada vez más severo y más severo. Miren en el libro de los sellos también, en la página 72, ahí dice el reverendo William Branham, dice, ese fue el que cumplió con el requisito. La gracia de Dios produjo la persona de Jesucristo. Ahora hallamos en este libro que Dios ensanchó su carpa. Vino de ser Dios para ser un hombre. Él cambió su linaje del Todopoderoso para ser un hombre y tomar la forma de hombre para poder morir y así redimir el linaje humano. Espere usted hasta cuando le veamos sabiendo que no hay ninguno digno. Ahora hallamos que la palabra redentor viene de la palabra hebrea Goel. Esta persona, el Goel, era una persona que podía cumplir con los requisitos de la redención. Tenía que ser una persona con la habilidad de redimir, con el deseo de redimir, y tenía que ser el pariente próximo. Dios, el creador de los espíritus, bajó y se hizo nuestro pariente cuando se hizo hombre para entonces tomar sobre sí nuestros pecados y pagar el precio y así redimirnos de nuevo a Dios. Allí está el Redentor. Ahí a la izquierda escribe creador de los espíritus, redimirnos de nuevo. Cristo ahora mismo ya nos ha redimido, pero todavía no ha venido a reclamar su posesión. Puede ser que usted piense un poco contrario a eso, pero deténgase en un momento y véanlo bien. Él todavía no ha reclamado su posesión.
Ahora, si Él tomó el libro de la redención, entonces todo lo que Adán tuvo y perdió, Cristo lo redimió de nuevo. Así que ya lo redimió, pero no lo ha tomado o no ha tomado su posesión. Así que ya lo redimió, pero no ha tomado posesión. Y no lo puede hacer hasta el tiempo señalado. Entonces vendrá la resurrección y la tierra será renovada de nuevo y Él tomará la posesión que le pertenece desde que la redimió. Y dibuja una estrella de David a la derecha. Todo esto, todo lo que Cristo hará en el tiempo del fin, está explicado en este libro sellado con 7 sellos, el libro de la redención. Y nos será revelado durante esta semana en los mensajes de los 7 sellos, si Dios lo permite. Será revelado a medida que los sellos nos sean abiertos, y entonces podremos ver claramente este gran plan de redención y podremos entender cómo y cuándo se efectuará. Todo está escondido en este libro de misterios y está sellado con 7 sellos, y el Cordero es el único que los puede abrir. Y dibuja una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. La restauración, vean, es por la revelación de los misterios. La revelación es, o la restauración es por la revelación de los misterios. La restauración de todas las cosas. Hemos visto así en estas pequeñas porciones que hemos leído algunos tópicos, nada más, quizás por encimita, de lo que es esa restauración. Aquí en este mensaje, la restauración del árbol novia, nos habla el reverendo William Branham muchas cosas importantes, de las cuales en los próximos estudios bíblicos estaremos viendo, en donde está contenido toda esa restauración de la iglesia novia que fue hablado en las Sagradas Escrituras, Joel, profeta Joel, y también en los mensajes del hermano Branham. Ahí vemos todo ese programa de la restauración de la iglesia del Señor. Y en este tiempo final nos ha tocado la mejor parte, la parte en donde se cumple la restauración de todas las cosas, y ahí está incluida nuestra transformación. Nos ponemos en pie y así ya dejamos en este tema. Podemos cantar algún canto. Si está por ahí Martín, puede pasar para que nos acompañe o lo acompañamos en este canto. Llena mi alma, podemos cantar ese. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y poder tú en mí continuar llevando a cabo la obra de la restauración, porque es Él en su iglesia en este tiempo final.
sé mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. En el libro de las edades se nos dice, página 62, dice el reverendo William Branham: no temas, Juan. Juan representa al mensajero final, pero también representa a la iglesia novia. Y él le dice: no temas, Juan. No teman ustedes, manada pequeña. De todo lo que soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes. Mientras estoy en medio de ustedes, no he venido para traer temor y derrotas. No es para traer temor y derrotas, sino amor, valor y habilidad. Todo poder me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca fallará. Y él escribe, miren allí: todo poder es dado a mí y está a la disposición de ustedes. Ahí puede poner su nombre. Está a la disposición mía ese poder. Y escribe en la edad de la piedra angular. Ahí es donde está ese poder. Y sigue: hablen la palabra y yo lo haré. Ese es mi pacto que nunca podrá fallar. Es seguridad. Hablen la palabra. ¿Y que dice? Y yo lo haré. Ese es mi pacto y no fallará. No puede fallar. Sigue llenando mi corazón, mi alma, Señor, de tu Santo Espíritu.
Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. Podemos cantar uno más. Caminando con Jesús. Bueno, con José. En la primera venida caminamos con Él. En su segunda venida caminamos con Él también. Este canto fue regresando del Brasil o de Argentina, que el Señor me lo dio y lo escribí también. Y ahí nos muestra con quién estamos caminando. Vamos a cantar ese canto. Caminando con José yo voy hacia mi adopción, o sea, hacia mi transformación. Porque en esta restauración queremos, Señor, cumplir tus propósitos. Cúmplelos en mí, Señor. Hágalo como si estuviera hablándole a Él usted, solito allí en su intimidad con Él. Quiero cumplir con tus propósitos. Sí, Señor. Tus motivos conocer. Y así poder llegar, objetivos alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia. Es por la elección de Él. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrar, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad, vivir eternamente, vivir contigo, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que somos un vencedor. La victoria obtendré, sí, Señor, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice: sigue adelante y
vencerá. Vamos a vencer. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Qué seguridad la que tenemos, que Él nos da esa victoria día a día. Y aunque caemos, Él nos dice: no te quedes ahí, levántate. En el mensaje de desesperación, el hermano Branham nos dice algo muy hermoso allí. En la página 27 dice: luego hallamos que al estar hundiéndose, Dios le oyó. Él estaba hundiéndose en la línea del deber. Él falló. No importa si usted falla, eso no tiene nada que ver. Todos fallamos y somos una falla desde el comienzo. Escribe: no importa si usted falla, pero tenemos ahora a uno parado cerca de nosotros. Está al lado. Usted no está solo, nunca estará solo. Y hoy más que nunca Él está a tu lado. ¿Saben por qué? Porque Él te va a llevar a la cena de las bodas del Cordero. Pues tiene que estar cerquita de ti, ayudándote en todo tu caminar, en todo tu andar. Él está cuidando tus pisadas. Y hay veces que no queremos colocar nuestro pie donde Él nos está abriendo el camino, y pensamos que nuestro pisar es mejor que el que Él está poniendo al frente. Deje que Él abra camino, pero que lo abra por medio de esa espada que usted tiene, porque es la espada que abre el camino. Por consiguiente, es Él el que está poniendo esa abertura en el camino. Quien con su mano fuerte puede tornarnos y levantarnos sobre el agua. Si usted ha cometido un error, algún hombre cometió un error, o una mujer cometió un error, joven o señorita, no se hunda. Clame en desesperación: Señor, sálvame o pereceré. Ve, es hablar. Clame, hable: Señor, sálvame o perezco. Póngase en desesperación y Dios le oirá. Él siempre oye al alma desesperada. Esto es lo que estoy procurando hacerles entender. Nuestro amado Señor Jesús mismo estando allá en el campo de la más grande batalla de todo el mundo. ¿Cuál fue ese campo? Dice: en el Getsemaní. Allí clamó en desesperación. Él habló allí: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. El verbo, la palabra allí, encarnada en un hombre, en donde el Espíritu de Dios lo abandonó. Dice que el Espíritu lo dejó. Ahí entonces Él entró en desesperación y clamó. Estaba ante la más grande decisión. Era una decisión. Debía tomar los pecados del mundo o quedarse sobre la tierra con sus amados discípulos. ¿Qué hacer? Pero fíjense en la humildad. Él se humilló diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se humilló a la palabra prometida, al Dios de los cielos. Noten que luego se apartó un poquito más allá. Y si Él se apartó un poquito más allá, porque dice que Él, cuando volvió, los halló durmiendo, pero cuando se regresó para continuar orando, se alejó un chispito más.
O sea, se alejó más de las cosas del mundo. Él escribe: se humilló a la palabra prometida. Humíllese usted a la palabra prometida hoy. Y si Él se apartó un poquito más allá, ¿cuánto más allá deberíamos nosotros apartarnos? Y noten que las Escrituras dicen en el Evangelio según San Lucas que Él oró más intensamente. Ahora, hermano y hermana, si Jesús tuvo que orar más intensamente, ¿cuánto más intenso tendremos nosotros que orar? Si Cristo, el Dios del cielo hecho carne, tuvo que orar más intensamente, entonces, ¿cuánto más intensamente tendremos que orar nosotros, que somos pecadores salvos por su gracia? Si esta decisión condujo al Hijo de Dios a la desesperación, ¿qué hará para usted y para mí? Debemos clamar desesperadamente. Dios se ha manifestado en estos últimos días en tal grado a nosotros por medio de sus grandes señales y poder, que esto debiera ponernos en desesperación. Y Él está dispuesto a sanarnos y a salvarnos, lo cual debiera llevarnos a todos a la desesperación hasta llegar a la piedra de salud. ¿Cuál es la piedra de salud? La segunda venida del Señor. Esa es la piedra de salud. Ahora, eso que leímos ahorita: todo poder me es dado a mí y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra, porque estamos hoy en el tiempo de hablar la palabra. Hablen la palabra en desesperación. Hablen la palabra y yo lo haré. Y Él confirma: este es mi pacto que nunca podrá fallar. Por lo tanto, si usted habla creyendo que lo que usted está hablando será hecho, Dios está obligado en su palabra a cumplirlo. Créalo de todo corazón, y así Dios va cumpliendo en su vida sus propósitos. El propósito de Dios, la voluntad perfecta de Dios en usted. Dios está preparando a su iglesia y la está preparando para llevársela. Deje que Él le siga preparando. Deje que Él lo siga moldeando. Es que es difícil, hermano José. Yo lo sé. Yo sé que es difícil, pero se puede, porque todo es posible para el que cree. Por lo tanto, Señor, permíteme seguir cumpliendo tus propósitos en esta tierra hasta mi transformación. Reinar contigo es tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Sí, Señor. Si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, oh, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día, de que soy un vencedor.
la victoria obtendré. Sí, Señor, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice: sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Vamos a paso seguro, caminando con el Señor. En su segunda venida llegaremos a la meta de nuestra transformación. En esta restauración de todas las cosas estamos incluidos. Dios nos está restaurando. Él dice: el pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento. Miren, hay un lapso de tiempo de 6 meses, digamos 1 año, 6 meses, porque en unos mensajes dice 6 meses, en otros dice 1 año, pero en ese lapso de tiempo van a ver, el mundo va a ver algo extraño. Dice: pero algo está pasando. Este movimiento que hay y llevando a cabo una obra, pero esto es algo inconcebible a la mente humana. Y será algo mundial. Será estremecido este mundo ya plenamente en esos 30, 40 días. Pero antes de eso se estará llevando a cabo una obra rápida, más rápida de la que está sucediendo ahora. Ahora, para llegar a eso, cada uno de nosotros estamos siendo moldeados y estamos siendo preparados y restaurados. Por lo tanto, deje toda cosa que esté fuera de esa restauración, para que sea de los primeros en Dios a través de usted probar ese poder. Y usted dirá: yo quiero ser el primero. Porque si Dios está llevando a cabo la restauración, necesita restauradores. Y para establecer ese glorioso reino milenial, usted y yo somos parte de esa restauración. Pero comienza con nuestras vidas, y luego Dios nos usa para ese establecimiento de ese reino mesiánico. Miren la labor tan importante que Él está llevando a cabo en usted. Usted quiere ser parte de esa labor de restauración, pues entréguese totalmente a Él y quite toda duda de su corazón y deje que Él restaure su vida en lo espiritual totalmente, porque se empieza por ahí. Se empieza por ese lugar en donde no queremos que ninguna duda, ninguna incredulidad entre, y que no haya espacio ni cabida al enemigo. Y luego usted verá cómo las cosas cambiarán en su vida. Eso es para uno hablar y hablar y hablar y no callar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros en este proceso que estamos llevando a cabo de la restauración de nuestras vidas.
Sigue restaurándonos, Señor, en todas las cosas, lo cual pronto será también en lo físico y también en el reino mesiánico. La restauración de todas las cosas ha sido un gran privilegio y una bendición para mí. Estar acá en Palmira, Colombia, junto al pueblo bendito de Dios, a personas que han tomado en serio su venida, que la han recibido en su alma, en su corazón, y están dejando que el restaurador los restaure y salir de este lugar mejor que como entramos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y bendiga a la bella Colombia con bendiciones del cielo, con bendiciones de la tierra, y que el Espíritu de Dios repose sobre esta hermosa nación. Con nosotros, nuestro preciado hermano y amigo en este tema, la restauración de todas las cosas, el doctor William Soto Santiago.